vamos a empezar con la clase que tenemos para hoy. Con esto vamos a estar completando lo que sería el análisis completo del gráfico de una función. Entonces tenemos que empezar por ver lo que nos falta, que es justamente lo referido a concavidad del gráfico de una función y puntos de inflexión. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la concavidad de una función o la concavidad en el gráfico de una función. Entonces para esto vamos a suponer que tenemos una función derivable en un intervalo abierto y entonces esta sería la definición o qué entendemos cuando decimos que el gráfico de f es cóncavo hacia arriba en un intervalo i. Eso quiere decir que el gráfico de f está o yace por encima de todas sus rectas tangentes en i. ¿Cómo pasa? Fíjense en este gráfico, ¿no? O sea, acá la que se ve medio difuminada es la función que está representada, y yo lo que hice fue remarcar las rectas tangentes que están todas por debajo del gráfico. Entonces, en estas condiciones, uno dice que el gráfico de f es cóncavo hacia arriba, o que la f es cóncava hacia arriba. Por el contrario, si el gráfico de f es cóncavo hacia abajo en i, quiere decir que el gráfico está por debajo de todas sus rectas tangentes en i. Es esta la situación, ¿no? O sea, si todas las rectas tangentes están por encima del gráfico, entonces en ese caso uno dice que la función es cóncava hacia abajo. Y esto está asociado con el crecimiento o el decrecimiento de f'. Entonces, para empezar ya a familiarizarnos con esta idea, vamos a observar, o sea, para nosotros f' de x lo que representa es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en un punto. Entonces, fíjense, acá tengo una cierta pendiente, podría ser negativa, acá, fíjense, ya es positiva, acá más empinada, o sea, si vamos a ir al valor de lo que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función, lo que uno va viendo es que f' va creciendo, va aumentando las pendientes de las derivadas. Cosa que acá ocurre todo lo contrario. Fíjense, acá tengo una compendiente positiva, acá ya pasó a ser negativa y acá aún más inclinada, quiere decir pendiente negativa, pero más grande en valor absoluto. Entonces, en este caso, uno lo que ve es que f' decrece, las pendientes, podríamos decir, van disminuyendo, y en este caso, f' crece, quiere decir que las pendientes van aumentando, las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, esto da lugar justamente a la definición de la concavidad de una función, y decimos esto: si f suponemos que f es derivable en un intervalo i, el gráfico de f es cóncavo hacia arriba sobre i si f' es creciente en i. Por otro lado, el gráfico de f es cóncavo hacia abajo sobre i si f' es decreciente en i. Y para eso, bueno, la interpretación de antes, ¿no? En el caso de las cóncavas hacia arriba, lo que veíamos era que las pendientes iban aumentando. Entonces de ahí que uno hace la afirmación de que, o asocia el hecho de que una función va a tener un gráfico que es cóncavo hacia arriba, si f' es creciente, y por el otro lado es cóncavo hacia abajo, si f' es decreciente. Acá las pendientes van disminuyendo. Puede que aumenten en valor absoluto, pero van decreciendo como valores en la recta real. Bueno, entonces ahí tengo la definición. Entonces vamos a considerar esta función una función polinómica y vamos a calcularle la derivada. Entonces la idea es estudiar la concavidad de esta función, pero justamente utilizando la definición de recién. Entonces, para
interpretar un poco lo de crecimiento, decrecimiento de la f', fíjense una cosa, acá está representada la función justamente la f', que es x cuadrado menos 1, que la podemos representar perfectamente y sabemos que acá en todo este sector decrece y acá crece la función, ¿no? Miramos esta función. O sea, es una cuestión particular que en este caso representa la f' de esta. O sea, esta función la conocemos perfectamente, cuando crece y cuando decrece. Y eso es lo que está indicado acá. F' es creciente en 0 más infinito, porque va aumentando los valores, y f' es decreciente en menos infinito 0. Bueno, de acuerdo a la definición que está arriba, ¿eso qué nos estaría diciendo? Y bueno, cuando es creciente, estaríamos teniendo una función cuyo gráfico es cóncavo hacia arriba, esta parte. Fíjense, de 0 a más infinito esta crece y el gráfico de esta función, que es la que está acá arriba, hace esto, o sea, de 0 más infinito es cóncava hacia arriba. Así como esta crece, esta es cóncava hacia arriba. Y por el otro lado, esta decrece en menos infinito 0. Bueno, ¿esta qué le va a pasar? Bueno, va a ser cóncava hacia abajo entre menos infinito y 0. Por eso tiene esta forma. Bueno, así que acá lo mismo que dijimos recién está anotado. Bueno, para determinar cuándo una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, tenemos este criterio. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo y. Entonces, si f segunda de x es mayor que 0 para todo x del intervalo y, fíjense que la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Nosotros decíamos que era cóncava hacia arriba si f' era creciente. Si la función es creciente, ¿uno con qué asocia eso? Con que su derivada es mayor que 0. Bueno, esto es lo que está indicado acá, ¿no? Si la derivada segunda de f en x es mayor que 0 para todo el x de y, uno puede afirmar que el gráfico de f es cóncavo hacia arriba en todo y, y si la derivada segunda de x, de f de x, o f segunda de x es menor que 0 para todo x de y, entonces esto sería lo mismo que decir que f' es decreciente, porque la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Entonces, en ese caso, uno puede afirmar que el gráfico es cóncavo hacia abajo en el intervalo y. Entonces, esto es, digamos, un test para la concavidad. Si yo tengo esta función, por ejemplo, bueno, la puedo expresar de esta manera, o sea, no hay necesidad de pensar en derivar como un cociente, uno puede expresarla de esta manera y derivar, bueno, con regla de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, calculamos la derivada primera, digamos, es menos 1 por 6, por esta expresión elevado a la menos 2 y por la derivada de lo que está acá adentro, que es 2x. Asimismo, una vez que tenemos esto acá, calculamos la derivada segunda. Acá no vamos a tener otra alternativa que usar el cociente o el producto, según como lo estemos mirando, y llegamos a justamente a esta expresión. Bueno, entonces, para analizar esto del signo de la derivada segunda, lo que vamos a hacer es ver cuándo la derivada segunda se hace 0. Bueno, y eso pasa justamente cuando x es 1 o x es menos 1. Entonces eso nos va a determinar, también como hacíamos con la derivada, intervalos en el dominio de esta función donde vamos a analizar el signo de la derivada segunda. Entonces fíjense, esta función tiene como dominio todos los reales, así que voy a ir desde menos infinito hasta menos 1, por este menos 1 que apareció acá. Después voy a estudiar qué pasa entre menos 1 y 1, y por último de 1 a más infinito. Esos son los tres intervalos que voy a considerar.
En cada uno de ellos lo que hago es tomar un valor de prueba. Este menos no va, no está de más, es 0 directamente, ¿no? Menos 2, 0 y 2. Y ahí evalúo qué pasa con la derivada segunda. Entonces lo que observamos es que en menos 2 nos da positivo, en 0 nos da negativo, y en 2, el 2 que está acá adentro, el menos 2 que está acá adentro y el 0 que está acá adentro, por eso valores de prueba. Entonces lo que vemos es que en menos 2 nos dio positivo, de ahí podríamos inferir que en todo este intervalo la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, por eso le puse la flecha. Entre menos 1 y 1, la derivada segunda es negativa, por eso va a terminar siendo cóncava hacia abajo. Y en en 1 más infinito, nos dio positivo, de donde inferimos que en todo esta parte del dominio de la f es cóncava hacia arriba. Bueno, la representación de la función esta que tenemos acá tiene esta gráfica. Así que acá es cóncava hacia arriba hasta que llegamos a menos 1. Después entre menos 1 y 1 es cóncava hacia abajo. Y después de 1 a más infinito vuelve a ser cóncava hacia arriba. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. También dice determinar los intervalos abiertos donde el gráfico de esta función es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Calculamos la derivada primera, calculamos la derivada segunda. Bueno, fíjense una cosa, acá, ¿qué pasa con esta función? Esta función no está definida ni en 2 ni en menos 2. Si uno le calcula el límite en 2 y en menos 2, va a ver que bueno, los límites le van a dar infinito. Así que en ese caso lo que va a haber tanto en 2 como en menos 2 son asíntotas verticales. ¿Qué pasa con la derivada segunda? Yo tengo que estudiar el signo de la derivada segunda. Fíjense, el numerador acá es siempre positivo. Entonces lo que va a definir el signo de la derivada segunda es justamente el denominador. Entonces, teniendo un poco en cuenta estas interrupciones que tengo acá con 2 y con menos 2, ahí también me quedan determinados 3 conjuntos cuya unión me da todo el dominio, ¿no?, de la f. Tomo un valor de prueba en cada uno de ellos. Acá está el menos 3, acá está el 3, acá está el 0. Evalúo la derivada segunda en cada uno de ellos para ver qué signo consigo. Entonces, fíjense, al evaluar en menos 3, la derivada segunda me dio positiva. Quiere decir que ahí es cóncava hacia arriba. Acá. Miren el dibujo. La misma situación se repite de 2 a más infinito. También, derivada segunda positiva, cóncava hacia arriba. Y por último, entre menos 2 y 2, la derivada segunda nos dio menor que 0. Quiere decir que en esta parte del dominio la función es cóncava hacia abajo. Y bueno, tiene un gráfico muy particular esta función porque además de todo es par, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo armar estos gráficos de funciones por ahí no tan directas. Bueno, ¿qué se puede decir de los puntos de inflexión? Bueno, los puntos de inflexión son puntos del dominio de la función donde cambia la concavidad, para decirlo brevemente. Entonces, si desea una función f continua en un intervalo i y c en ese conjunto i. Si el gráfico de f tiene una recta tangente en CF de C, entonces ese punto es un punto de inflexión del gráfico de f si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o al revés en ese punto. Entonces, bueno, ejemplos de puntos de inflexión podrían ser este punto, este otro punto, este otro punto. Fíjense, acá tengo cóncava hacia arriba, después de este punto pasa a tener cóncava hacia abajo. Acá lo mismo, esta podría ser como una función cúbica. Cóncava hacia abajo, acá tengo la recta tangente horizontal, que sería el caso de la x cubo.
y acá pasa a estar cóncava hacia arriba. Acá es cóncava hacia arriba y después de este punto, donde hay una tangente vertical, pasa a ser cóncava hacia abajo. Así que este es un punto de inflexión y lo mismo este y este. El tema es cómo los determinamos a los puntos de inflexión. Bueno, acá tenemos este teorema, le puse justamente teorema de punto de inflexión. Dice, si C, f de C es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces, ¿qué es lo que pasa? O la derivada segunda se hace 0 en C, digamos, C es el punto de inflexión, o bien no existe la derivada segunda. O sea que cuando tengamos un punto de inflexión en el gráfico de la función, va a estar pasando alguna de estas dos cosas. Pero bueno, la observación que vale la pena hacer es que no es cierta la recíproca del teorema anterior. Es decir, no quiere decir que si no existe la derivada segunda o la derivada segunda se hace 0, entonces yo vaya a tener seguro un punto de inflexión. Eso no es cierto. Bueno, veamos esto. Dice hallar puntos de inflexión y analizar la concavidad de esta función polinómica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la derivada primera de esta función y después calcular la derivada segunda. Vamos a ver cuándo se hace 0 la derivada segunda. Para eso factorizamos. Sacamos 12x factor común. Y de esta manera podemos analizar fácilmente cuándo se hace 0, que es cuando x es 0 o cuando x es 2. Entonces, lo que hacemos acá es, dado que esta función tiene como dominio todo R, vamos a analizar diferentes intervalos que quedan determinados por estos dos puntos. Entonces analizo menos infinito 0, 0, 2 y 2 más infinito. O sea, de toda la recta real marco estos dos puntos y los conjuntos que me quedan determinados son aquellos donde yo voy a empezar a hacer el análisis de la derivada segunda para determinar, bueno, cómo es la concavidad y si hay puntos de inflexión. Entonces, tomamos los valores de prueba en cada uno de estos conjuntos. Vamos a analizar el signo de la derivada segunda en cada uno de estos conjuntos. Y de acuerdo con eso vamos a concluir cómo es la concavidad. Entonces, en menos 1 la derivada segunda nos dio mayor que 0. Eso quiere decir que la concavidad en este conjunto es hacia arriba. En 0,2, ¿cómo nos dio? Bueno, ahí la derivada segunda es negativa. Quiere decir que en este intervalo tengo concavidad hacia abajo. Y por último, en 2 más infinito, la derivada segunda nos dio mayor que 0 en el valor de prueba y de esa manera podemos asegurar que en este conjunto la gráfica es cóncava hacia arriba. Y bueno, acá tenemos la representación, ¿no? Acá es cóncava hacia arriba, acá es cóncava hacia abajo y finalmente el resto es todo cóncava hacia arriba. O sea, estamos corroborando lo que nos dio la tabla frente a lo que es el gráfico de la función. Todavía nos falta ver cómo poder reunir toda la información de crecimiento, de concavidad. Bueno, y además acá vemos que, fíjense, al pasar por el punto 0 pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces el 0, 0 es un punto de inflexión. Y lo mismo el 2. Pasamos de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en el punto 2, f de 2. O sea que acá también tenemos otro punto de inflexión. Ahí lo tenemos. Bueno, para resumir un poco todas las cosas que estuvimos viendo, porque ahora lo que tenemos que enfrentar es el hecho de construir en forma completa el gráfico de una función dada la fórmula. Entonces, yo acá lo que hice fue dibujé dos funciones. Dibujé y igual a x al cuadrado y
y por el otro lado, esta que dibujé acá es y igual a menos x al cuadrado. ¿Y por qué dibujé estas dos funciones? Bueno, porque fíjense que en cada rama, lo que hice fue marcar, por ejemplo, en esta, que es la función es creciente y cóncava hacia arriba en 0 más infinito. En esta rama, ¿cómo es la función? Es decreciente y cóncava hacia arriba. O sea, las combinaciones de creciente y decreciente, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Acá la función es creciente y cóncava hacia abajo, y en este sector es decreciente y cóncava hacia abajo. Así que acá tenemos las 4 variantes que podemos tener de acuerdo al signo, ¿no? Si la derivada es positiva o negativa y si la derivada segunda es positiva o negativa. Eso nos da 4 posibilidades y las tenemos todas acá. Bueno, entonces, respecto a los puntos críticos, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros ya sabemos cómo hallar puntos críticos. Son los puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Por supuesto que estamos pensando en puntos siempre del dominio de la función, ¿no? O sea, en el dominio de la función vamos a buscar puntos críticos. Entonces, una vez que tenemos los puntos críticos, lo que tengo acá como una reflexión es que podemos tener o no tener en ellos extremos relativos de f. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende del comportamiento de f en el entorno de cada uno de esos puntos críticos. Podemos utilizar el criterio de la derivada primera o el de la derivada segunda para justamente poder determinar si efectivamente hay extremo relativo o no en ellos. Respecto a los puntos de inflexión, ¿qué podemos decir? Podemos tener o no tener puntos de inflexión donde f segunda se anula o bien donde no exista. O sea, los candidatos a puntos de inflexión son los puntos del dominio de mi función donde la derivada segunda se anula o bien no existe. Y para confirmar o descartar la existencia de los puntos de inflexión, lo que tenemos que ver es justamente si cambia el signo de la derivada segunda en el entorno de cada uno de ellos. O sea, mirar a izquierda, mirar a derecha y ver si cambia la concavidad cuando uno cruza por esos puntos donde la derivada segunda se hace 0 o bien donde se anula. Bueno, entonces, en lo que sigue vamos a ver ejemplos de dos funciones, nos dan la fórmula y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente la construcción del gráfico, teniendo en cuenta, bueno, muchas cosas que ya hemos venido trabajando, como las intersecciones con los ejes, simetrías, esto se refiere si la función es par, impar, determinando bien el dominio y bueno, el rango, el recorrido, la imagen, como quieran llamarle, analizar aspectos de la continuidad de la función, sus asíntotas, digamos, cuestiones relacionadas con la derivabilidad, cuando la derivada es positiva, negativa, eso nos va a dar idea de cuándo la función crece, cuándo decrece, los extremos relativos, la concavidad, los puntos de inflexión y las asíntotas horizontales, que esas las vemos justamente las rectas, las asíntotas horizontales, que es lo que nos hace pensar cuando la función, bueno, va a más infinito o a menos infinito, a ver con qué me encuentro. O también podría pasar que uno tuviera un límite infinito en el infinito y en ese caso tampoco tiene ninguna asíntota horizontal. Entonces, para una estrategia que podemos seguir para analizar el gráfico de una función es determinar el dominio, determinar intersecciones, asíntotas y si existe alguna simetría en el gráfico. Después localizar los valores donde f' de x o f segunda de x, los valores donde se vuelven 0 o bien donde no existen. Y bueno, y después utilizar todos estos resultados sobre el signo de derivada primera y signo de derivada segunda, justamente para determinar extremos relativos y puntos de inflexión. Entonces vamos a analizar esta función racional y después este polinomio.
Bueno, entonces, acá lo que está presentado es ya directamente, o sea, dada la función f, la expresión de la f' y la expresión de la derivada segunda. O sea, no puedo tener errores en esta parte, porque si no, no voy a lograr hacer nunca el gráfico en forma correcta. Entonces, el dominio de mi función, fíjense, es un cociente de funciones polinómicas, pero entonces como función racional el dominio van a ser todos los reales excepto los valores de x que anulan el denominador. Para encontrar las intersecciones con el eje de las x, lo que hacemos es ver cuándo esta función es cero, pero tratándose de un cociente, para que sea cero, el numerador tiene que ser cero. A ver, tenemos 2 por esta expresión. Si se anula el numerador, quiere decir que esto es 0 y esto ocurre cuando x es más o menos 3. Así que estas serían las intersecciones con el eje x y la intersección con el eje de las y va a surgir del hecho de considerar, bueno, ¿qué pasa si x es 0? Si x es 0, hacemos esta cuenta y nos da 9 medios. Así que ahí tenemos ya las intersecciones con el eje de las x y con el eje de las y. Por otro lado, fíjense que en la expresión de la f solamente aparecen potencias pares de x. Entonces, eso hace que la función sea par, ¿no? El gráfico va a resultar simétrico respecto del eje de la y. En 2 y en menos 2, si calculamos los límites, nos dan infinito, así que hay asíntotas verticales. Y por el otro lado, si calculamos el límite en el infinito de esta función, también sabemos hacerlo, y nos da 2 el límite. Quiere decir que y igual a 2 es una asíntota horizontal, tanto a derecha como a izquierda. Bueno, puntos críticos. Puntos críticos van a salir del hecho de pensar que la derivada se haga 0, porque si bien la derivada no existe cuando x es 2 o es menos 2, pero esos puntos no pertenecen al dominio de mi función, con lo cual no son puntos críticos. El único punto crítico es x igual a 0. Y bueno, y puntos de inflexión, fíjense, a ver, esta función, la derivada segunda nunca se hace 0, y si bien no existe cuando x es 2 o menos 2, esos puntos no están en el dominio, con lo cual la derivada segunda nunca se hace 0 y nunca deja de existir. Bueno, en el dominio de mi función, ¿no? Entonces, a raíz de estas discontinuidades que tiene la función, interrupciones, en menos 2 y en 2, entonces, y por otro lado el 0, que es un punto crítico, con todo eso, fíjense, vamos a analizar en estos 4 conjuntos qué pasa con el crecimiento y qué pasa con la derivada segunda. Y de todo eso vamos a poder concluir cómo es el gráfico de la función. Bueno, entonces, esto es para x menor que menos 2. Después viene el punto x igual a menos 2, que no es un punto crítico, pero tengo una interrupción, es un punto donde la función no está definida, con lo cual, fíjense, f no existe, la derivada no existe y la derivada segunda no existe. Después pasamos a este intervalo entre menos 2 y 0. Después tenemos el 0, que es el punto crítico que encontramos. Después nos toca analizar este intervalo, el 0, 2. Después anoté que para x igual a 2, que no es un punto crítico, no está definida ni f, ni f' ni f segunda. Y por último, los x mayores que 2. Esos son, así como armo la tabla. Bueno, muy bien. Voy a completar el valor de f de x en el punto crítico, que es 9 medios, y veremos qué pasa con ese punto crítico, si efectivamente hay extremo relativo o no. Bueno, para que tengamos extremo relativo, nosotros lo que vamos a necesitar es que tengamos o un cambio de signo en la derivada primera, que es lo que está pasando, o bien
si utilizo el criterio de la derivada segunda, fíjense, en 0 la derivada segunda me dio positivo, o sea que eso me estaría dando un mínimo. Así que ahí, o sea, efectivamente en 0 va a haber un mínimo relativo. Sí. ¿Cómo obtengo estos valores o estos signos? Bueno, tomando un valor de prueba, o sea, un valor más chico que menos 2, por ejemplo, menos 3, y tendría que ir y calcular f' y calcular f segunda. Y de ahí uno lo que podría hacer entonces es, bueno, concluir cómo es el signo de derivada primera y derivada segunda en ese conjunto. Fíjense, por ejemplo, con menos 3, ¿qué pasa? O sea, esto después habría que hacerlo en este conjunto y en este otro. Tomar un valor de prueba, ir a la expresión de f' y de f segunda para poder concluir, bueno, y escribir estos signos menos y más que nos están diciendo justamente el signo de derivada primera y derivada segunda. A ver, por ejemplo, en menos 3, que está en este conjunto. Vamos a f' con menos 3. Bueno, fíjense, me va a quedar negativo porque menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4 me da 5, 5 al cuadrado positivo. O sea que lo que define el signo de esta expresión es el numerador. Si yo estoy diciendo que estoy en menos 3, la derivada primera me va a dar negativa, por eso está el menos acá. Para menos 3 acá, bueno, acá esto va a ser siempre positivo, esto es negativo, y al hacer menos 3 al cuadrado, tenemos entonces en el numerador 5 al cubo, nos da algo positivo, pero bueno, tenemos este menos 20, ¿no? Entonces eso hace que cuando evaluemos en menos 3, la derivada segunda me da negativa. Bueno, entonces, o sea, de esa forma es como que podemos ir completando todos estos signos, y bueno, y en el caso del x igual a 0, si venimos acá y reemplazamos, tendríamos, si acá x es 0, me queda menos 80, y acá me quedaría menos 64, menos sobre menos más, por eso puse el más, me da un número positivo. Pero lo que es interesante es ver esto, fíjense, este menos significa que la función decrece, y esto que es cóncava hacia abajo. Entonces fíjense la forma en la que yo me imagino que va a ser la función. Va a ser decreciente y cóncava hacia abajo. O sea, miremos un momentito, decreciente, decreciente y cóncava hacia abajo, así. Bueno, ese mismo trazo es el que yo quise hacer para esta función en este conjunto. Uy, perdón. Bueno, lo mismo acá. Elijo, por ejemplo, el valor menos 1, que está entre menos 2 y 0. Vengo acá, evalúo y me fijo si me da positivo, me da negativo. Calculo, controlo, reviso, porque si no el gráfico no lo voy a armar nunca en la vida. Bueno, me dio menos y más. ¿Qué significa este menos? Que es decreciente. ¿Qué significa este más? Que es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando tenga que representar a la función en este intervalo, la porción del gráfico va a tener una forma así. Va a ser decreciente y cóncava hacia arriba. También me puedo fijar en el gráfico ese de la x cuadrado y la de menos x cuadrado como para, o sea, en realidad traje tramos de ese gráfico que me había armado con y igual a x cuadrado y con menos x cuadrado. Fíjense que este y este serían los de x cuadrado y este serían los de menos x cuadrado. En x igual a 0,2 tengo una función creciente y cóncava hacia arriba. Así. Y para los mayores que 2 tengo una función creciente y cóncava hacia abajo. O sea, así. Como la y igual a menos x al cuadrado. Bueno, y estas flechas, ¿por qué vienen? Bueno, vienen justamente
porque lo que quería marcarles es que estos puntos, tienen que tener cuidado, justamente uno los pone en la tabla, pero de ninguna manera está pensando que son puntos críticos, ¿no? O sea, ahí lo que vamos a tener es justamente las asíntotas verticales. X igual a menos 2 y X igual a 2 justamente son las ecuaciones de las asíntotas verticales. Y en el caso del 0, fíjense, la derivada pasa de negativa a positiva, o sea, de decrecer a crecer, o bien lo que habíamos dicho antes, la derivada segunda en 0 es positivo y eso me está diciendo que ahí hay un mínimo relativo. Así que, juntando toda esta información, fíjense, bueno, el gráfico de esta función tiene sus asíntotas verticales, sus interrupciones. Este era un mínimo relativo. Cuando x es 0 la función vale un medio. Y fíjense, acá es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia arriba, entre menos 2 y 2. Y acá vuelve a ser cóncava hacia abajo. Miremos la información que teníamos antes. Entre menos infinito y menos 2, cóncava hacia abajo. Para los mayores que 2, cóncava hacia abajo. Y después, entre menos 2 y 2, interrumpí porque es un mínimo relativo, pero en realidad en todo este intervalo tengo concavidad hacia arriba. En una parte decrece y en otra parte crece. Así que de esa manera me queda armado el gráfico de la función. ¿Sí? Con toda la información que tenemos de derivada primera, de derivada segunda, si hay puntos de inflexión, extremos relativos, tenemos que ser capaces de poderla construir. Bueno, y este ejemplo, que es un ejemplo de una función polinómica de grado 4, bueno, uno si saca factor común acá, sacamos factor común, fíjense, acá me queda factorizado, y este es el cubo de un binomio, ¿no? Es x menos 4 al cubo. Entonces, escrito de esta forma, es bastante mejor el hecho de calcular las derivadas. Obviamente tengo que calcular la derivada de un producto, calculé la derivada de un producto, volví a sacar factor común acá. Una vez que tengo expresado esto, otra vez vuelvo a derivar para llegar a tener la derivada segunda. Y finalmente, como me van a interesar tanto los ceros de f' como los ceros de f segunda, siempre es conveniente tener una expresión factorizada. Entonces, volviendo un poco con lo de antes, bueno, el dominio de esta función es todo R, las intersecciones con el eje X la puedo sacar de acá. O sea, si esta función es 0 es porque X es 0 o porque X es 4, y eso es lo que anoté acá. La intersección con el eje de las Y, bueno, si X es 0, la función vale 0, o sea que la intersección con el eje Y es justamente en el origen, en 0, 0. ¿Cuándo se hace 0 la derivada primera? La derivada primera se hace 0 en 4 y en 1. Esos van a ser mis puntos críticos. Por el otro lado, si miro la derivada segunda, se hace 0 en 4 y en 2. Así que esos son posibles puntos de inflexión, el 2 y el 4. Bueno, entonces, reuniendo toda la información de puntos críticos y de posibles puntos de inflexión, el dominio de mi función me queda separado, podríamos decirlo, en estos 4 conjuntos. Los menores que 1, entre 1 y 2, entre 2 y 4 y los mayores que 4. Y después lo que añadí fue justamente, escribo una línea, una fila, para justamente los puntos críticos o los posibles puntos de inflexión. Con el análisis de la derivada primera y de la derivada segunda, de su signo, voy a poder concluir si hay puntos de inflexión efectivamente, si hay extremos relativos, etc. Bueno, entonces,
Para guiarme en el gráfico, o sea, ya voy a tener las intersecciones con los ejes, que son puntos del gráfico, y voy a tener también la ubicación de estos puntos, ¿no? Puntos críticos. Ya sé si calculo f en 1, si calculo f en 2, si calculo f en 4. Fíjense que ahí ya voy a tener también 3 puntos más de la gráfica de la función para orientarme, que quizás, bueno, puede ser que sean extremos relativos o no, pero bueno, me van a venir bien a la hora de construir el gráfico. Bueno, entonces, en cada uno de estos conjuntos, 1, 2, 3 y 4, voy a tomar un valor de prueba. Un valor de prueba es un valor de x que satisface esto, otro que satisface esto, otro acá y otro acá. Y voy a calcular la derivada primera para esos 4 valores y lo mismo la derivada segunda. En base al signo del resultado que uno obtenga, va a poder justamente completar con estos signos menos y más que tenemos por acá. Bueno, en el caso de los puntos críticos o posibles puntos de inflexión, lo que está acá también hecho es evaluado cuánto vale, bueno, la f ya habíamos dicho, la derivada primera y la derivada segunda. Bueno, muy bien. En base a los signos estos que obtuvimos, vamos a poder decidir si la función es creciente, decreciente, ¿qué pasa? Fíjense, esto me va a significar que f es decreciente en menos infinito 1, decreciente. Y en el resto, fíjense, siempre creciente, 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 creciente. ¿Qué hay de la derivada segunda? Bueno, cuando la derivada segunda sea mayor que 0, en este intervalo, en este y en este, ahí vamos a tener concavidad hacia arriba. En el único que vamos a tener concavidad hacia abajo es en el 2, 4. Bueno, fíjense, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba y acá únicamente cóncava hacia abajo. Entonces, ¿cómo completamos esto? Completamos esto de la siguiente manera. Fíjense, el 1 era un punto crítico. La derivada pasa de negativa a positiva, o sea, la función está siendo decreciente y después de pasar por el punto 1 pasa a ser creciente. O sea, tenemos un mínimo relativo ahí. Y si lo queremos pensar con el criterio de la derivada segunda nos dio mayor que 0 en 1. Así que eso, si lo miramos por el lado del criterio de la derivada segunda, también nos da que es un mínimo relativo. ¿Qué pasa en 4? En 4, fíjense, en cuanto, o sea, era un punto crítico, pero la derivada primera no cambia el signo, o sea que no vamos a tener extremo relativo. Sin embargo, en 4 lo que tenemos es un cambio en el signo de la derivada segunda, así que eso lo que nos va a hacer es que nosotros podamos afirmar que en ese punto hay un punto de inflexión, o sea, cambia la concavidad. De cóncava, fíjense, acá hacia arriba y cóncava hacia abajo, y esa situación se repite en 2 también, porque la derivada segunda pasa de positiva a negativa, es decir, pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. O sea que acá en el punto 2 menos 16 también tenemos un punto de inflexión. O sea, hay un punto de inflexión en el punto 4, 0, 4 de x y 0 de y, y este también es un punto de inflexión. Entonces, con todo esto que reunimos, estas condiciones, fíjense, decreciente, o sea, va bajando y cóncava hacia arriba. Acá creciente y cóncava hacia arriba, va aumentando, cóncava hacia arriba. Acá creciente y cóncava hacia abajo. Y en esta parte creciente y cóncava hacia arriba, así. Entonces, con todas estas formitas que tendría la función, esta forma en este conjunto, esta forma en este conjunto, esta acá y por último esta para los x mayores que 4,
Bueno, uno lo que llega a formar entonces es el gráfico este. Fíjense, acá la función, ¿qué pasa? Viene de por acá, viene decreciendo, decrece, llega al mínimo, después empieza a crecer, crece, 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 crece. O sea, hay un único cambio en el crecimiento, ¿no? La decreciente, y en este punto, en el 1, empieza a ser creciente. Y por el otro lado tenemos cóncava hacia arriba, acá tenemos un tramo de cóncava hacia abajo, entre 2 y 4, y vuelve a ser cóncava hacia arriba. Si volvemos para atrás, fíjense, la derivada, podemos decir, de menos infinito hasta 1 era negativa, o sea, decreciente hasta 1 y después toda creciente. Y cuando miramos la concavidad es siempre cóncava hacia arriba, excepto en este segmento 2, 4, así que tenemos un punto de inflexión en el 2 y otro punto de inflexión también en el 4. Así que en definitiva, bueno, digamos, el gráfico obviamente se pega bien con todo lo que teníamos en la tabla anterior. Acá tenemos un punto de inflexión, acá tenemos otro punto de inflexión y el mínimo relativo en 1 menos 27, que era también otra de las cuestiones que habían quedado claras en la tabla. Bueno, así que esto completa lo que es el análisis del gráfico de una función con todo lo que hemos aprendido sobre crecimiento, decrecimiento, concavidad, cómo podemos inferir estas cosas a partir del signo de la derivada primera y de la derivada segunda, y en definitiva todo lo que hemos venido trabajando desde el comienzo prácticamente del curso, porque vuelven a aparecer las asíntotas, vuelve a aparecer la simetría, las intersecciones con los ejes también nos resultan de utilidad, las nociones de continuidad, entender bien qué es el dominio de una función, bueno, todo eso lo estamos volcando para hacer esto de los gráficos, en definitiva de una función dada por una fórmula arbitraria, y bueno, la fórmula de la construcción sería, bueno, como lo hicimos en estos dos ejemplos. Así que esto resume prácticamente todo lo que hemos visto de funciones. Bueno, así que por ahora dejamos y en la próxima clase ya vamos a abordar otras aplicaciones de la derivada que todavía nos quedan, pero con esto ya tienen bastante para trabajar. Bueno, así que por ahora terminamos con esto.